Muchas gracias por ingresar a la séptima lección de esta serie de estudios bíblicos sobre Cristología, el estudio sobre la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. En la lección anterior, la lección número 6, hemos comenzado a desarrollar y considerar el hecho de que el Señor Jesús es Dios en ser humano. En la lección 6 hemos visto que ingresando por el argumento de Hebreos capítulo 1, Él es el Hijo de Jehová del Salmo 2. Él es el Hijo de Yahvé, el Rey de Jehová, el Rey que el Padre tiene para poner por Rey en Sión. Él fue anunciado como el Hijo de Yahvé, el Hijo de Jehová, el Mashiach, el ungido. Ese título, Hijo de Jehová, Hijo de Dios, proclama su deidad. Lo hemos visto en la lección anterior. A propósito, vaya en orden por las lecciones, porque es importante ir en orden. Si usted ya conoce, vaya conmigo repasando conceptos, porque a veces yo enseño conceptos y después avanzo sobre lo ya enseñado. Y en segundo lugar, le recomiendo que usted mismo haga sus propios apuntes. Con videos así usted puede detenerlo, tomar nota, volverlo para atrás, volverlo a poner, tomar nota, y es un recurso que nos da el Señor en estos tiempos, ¿verdad? Y hay que aprovecharlo bien. Tome sus propias notas, es una excelente manera de aprender. Y comparta estos videos con los demás, enseñando juntos la palabra de Dios. Lección 7. En esta lección vamos a considerar que el Mesías, el Cristo, es Dios en ser humano judío. Fue anunciado así desde Moisés, los profetas y los salmos. Y vamos a considerar en esta oportunidad desde los salmos mesiánicos proféticos. Ingresando por Hebreos capítulo 1, es decir, el argumento que desarrolla el escritor a los hebreos, ayer vimos que él fue anunciado como el Hijo de Yahvé, el Hijo de Jehová. Hoy avanzamos para considerar otro salmo que menciona el escritor de Hebreos capítulo 1, el Salmo 45, donde el Mesías fue anunciado como Elohim en ser humano. Así es, tome nota por favor. Así el Señor fue anunciado. Lo leemos en Hebreos 1, versículos 8 y 9. Dice allí que del Hijo dice el Salmo 45, tu trono, oh Dios, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, para que seas rey, etc. El ungido, el rey anunciado como Elohim en ser humano. Eso es una cita exacta del Salmo 45. Ahora, muchas veces los cristianos leemos una cita pequeña, una rayita, y dejamos el contexto y todo eso. No. Esta cita, esta pequeña frase, es una llave, es una clave para comprender no solamente todo el Salmo 45, sino una serie de salmos. Esta cita bíblica de Hebreos nos abre el panorama para una serie de salmos proféticos mesiánicos que anunciaban en hebreo, en el Tanaj, anunciaban al Mesías como Elohim en ser humano. Bueno, una cosita. Quiero aclarar en cuanto a esto de Elohim. ¿Qué es? ¿Cómo se usa esa palabra? Voy a compartir con ustedes 4 usos de la palabra Elohim en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Usos de la palabra Elohim. Tome nota. Número 1. Esa palabra hebrea, Elohim, designaba a Dios, el Dios vivo y verdadero. El Dios de Israel aparece por primera vez en el primer versículo de Génesis. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios, Elohim. Y desde esa cita en Génesis 1:1 aparece más de 2500 veces
en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Así que, número 1, se usó para designar a Dios miles de veces, más de 2500 veces. Número 2, se usó en el hebreo, en el Tanaj, también esa palabra se usó para anunciar proféticamente al Mesías como Dios en ser humano. Es el tema de hoy. Vamos a leer esos salmos del 45 al 50, una leída rapidita. Entonces la palabra, en segundo lugar, se usó para anunciar al Mesías. Elohim en ser humano, Dios en ser humano. Número 3, a veces la palabra Elohim se usó en el Tanaj para hacer referencia a los dioses paganos. Y por el contexto uno se da cuenta. Es como cuando nosotros usamos la palabra Dios. Usamos la palabra Dios, bueno, la ponemos con mayúscula. En el hebreo no hay mayúsculas. En castellano ponemos la palabra Dios, ponemos la palabra dioses con minúsculas. Entendemos que está hablando de dioses que no existen, dioses paganos, etc. La palabra Elohim se usó para eso también. Y número 4, a veces la palabra Elohim se usó para hacer referencia a ángeles o para hacer referencia a hombres en eminencia, como jueces o reyes. ¿Y cómo se sabe la diferencia? ¿Cómo lo entendemos? Por el contexto entendemos cuando se refiere a Dios, cuando se refiere a los dioses paganos, o se refiere a ángeles enviados de Dios, o se refiere a hombres en eminencia, jueces, reyes. Cuando se tradujo el Tanaj del hebreo al griego, la Septuaginta, se tuvo en cuenta esas cosas. Y cuando se lo tradujo a todos los idiomas del mundo, al Tanaj, también tenemos esas excepciones y enfoques. Entonces, puede anotar allí 4 usos de la palabra Elohim. Número 1, para Dios, el Dios vivo y verdadero, más de 2500 veces. Número 2, se usó para anunciar al Mesías, Dios en ser humano. Número 3, se usó también para los dioses paganos. Número 4, para hombres en eminencia o ángeles. Avanzamos con nuestro estudio, lección número 7. Bueno, vamos a definir el significado de la palabra Elohim. Para esto me voy a valer de unas notas de hombres de Dios. En primer lugar, una pequeña notita de la Biblia de estudio del doctor Charles Ryrie. Yo le recomendé teología básica, aquí dice Charles Ryrie. También recomiendo su Biblia de estudio. Tiene un importante trabajo de notitas, informes, explicaciones, excelente. Bueno, el doctor Charles Ryrie, en primer lugar, en su Biblia de estudio, nos dice, en una pequeña nota de Génesis 1.1, que yo anoté aquí en papel, nos dice, en cuanto a la palabra Elohim, significa literalmente, Elohim significa Dios. Es un vocablo genérico para deidad, como así también nombre propio para el Dios vivo y verdadero. Su significado básico, nos dice el doctor Ryrie, es el fuerte, el líder poderoso, deidad suprema. La forma de esta palabra es plural en el hebreo, indicando plenitud de poder y majestad, pero también dejando campo para la revelación de la Trinidad de la deidad. Gracias, hasta ahí la nota del doctor Charles Ryrie. Ha definido correctamente el fuerte, el líder poderoso, deidad suprema, Elohim, Dios. Ahora, esa palabra hebrea, Elohim, es plural. La terminación im, indica pluralidad. Sigamos con el enfoque y la definición de la palabra Elohim. En segundo lugar, tengo aquí una nota del doctor Scofield. Aprecio mi Biblia de estudio Scofield. Yo siempre he usado la Reina Valera 1960 con las notas de Scofield desde que yo acepté al Señor en 1978, hace muchos años, ¿verdad? Bueno, el doctor Scofield, en un momento lo leo, nos hace su aporte con otra pequeña nota en Génesis 1.1.
él escribió así: el nombre Elohim se traduce Dios en castellano, es el primero de los tres nombres primarios de la deidad. Los tres nombres primarios de la deidad son Elohim, Jehová, Adonai. Es el primero. En su estructura es un nombre que encierra pluralidad en la unidad y está formado de la palabra El, que significa el poder, el que es poderoso, otra partícula que significa jurar, comprometerse a sí mismo por medio de un voto, e implica también la idea de fidelidad. Sigue diciendo: la unidad y la pluralidad que este nombre involucra se afirma directamente en Génesis 1.26, la pluralidad, lo vamos a ver en un momento, y en Génesis 1.27 se afirma la unidad. Es así que, dice Scofield, la Trinidad se halla en forma latente en el nombre Elohim, con su significado especial de poderoso. Este nombre se usa de manera muy adecuada en el primer capítulo de Génesis. Elohim se emplea como 2500 veces en el Antiguo Testamento. Hasta allí la notita del doctor Scofield. De modo que tenemos más referencias que nos van ayudando a enfocar bien el significado y a completar bien las ideas. La tercera nota que voy a leer pertenece a la Biblia textual. La Biblia, o es una referencia a la Biblia textual. Hace poco me regalaron una Biblia textual, yo no sabía que existía, así se llama, es una Biblia nueva de hace unos años. La he leído, la he consultado varias veces y me gusta mucho, por eso la menciono. Ahora, los editores de esa Biblia no han traducido el nombre Elohim. Usted abre la Biblia, comienza a leer el versículo 1 y dice: en el principio creó Elohim. Lo que han hecho es transliterar el nombre Elohim. Es decir, no lo pusieron con letras hebreas, lo pusieron con letras de nuestro idioma castellano, pero se lee Elohim. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Los editores nos aclaran y nos ayudan a entender el concepto de Elohim. Los editores nos dicen por qué colocaron Elohim. Número 1, no quisieron colocar Dios porque no logra transmitir pluralidad esa palabra en castellano, Dios. Número 2, no quisieron traducir Elohim como dioses porque distorsiona la unidad de Dios. Dios es uno. Y tampoco quisieron traducir la palabra Elohim como deidad porque eso afecta al género de la palabra. Por tanto, ellos nos informan en la Biblia que resolvieron transliterar la palabra. Entonces, como suena con letras hebreas, Elohim, así lo pusieron en letras de nuestro idioma. Interesante, porque ellos están diciendo también que el nombre es el nombre de Dios y que el nombre implica unidad, Dios, pero también implica pluralidad de personas, porque la terminación im es plural. Entonces, Elohim, ¿qué significa? Estamos completando las ideas e ilustrándonos, ¿vio? Significa Dios supremo, el fuerte, el poderoso, el fiel y comprometido consigo mismo. Muy bien. Es una palabra que implica unidad, porque el Dios de Israel uno es, y pluralidad. Lo vuelvo a decir, es una palabra que implica unidad en pluralidad. Sería unidad que sugiere pluralidad. Un Dios en pluralidad de personas. Ahora bien, los que no quieren aceptar ese concepto de un Dios en pluralidad de personas, fundamentalmente los judíos o los judíos incrédulos en estas cosas, dicen que es un plural majestático, un Dios plural majestático, como si asombrados dijéramos dioses. Sí, es una buena idea. Además han dicho que es un Dios, pero
como dice el poderoso, el supremo, el fuerte, habla de pluralidad de poderes o insinúa pluralidad de poderes. Y me agrada la idea también, pero yo creo que también implica pluralidad de personas. ¿Por qué lo digo? Porque es más que ser experto en hebreo, lo cual yo no lo soy, y discutir una palabra. Es más que ser experto en hebreo y discutir la palabra Elohim. Porque en torno a Dios, desde el Génesis, hay una serie de sustantivos, verbos y pronombres en plural, que implican un Dios en pluralidad de personas. Así es. Lo leo de nuevo. ¿Usted toma nota? Es más que discutir el significado y sentido de una sola palabra, pues hay verbos, pronombres y sustantivos en plural y en singular en torno a Dios. Por ejemplo, anote por favor, Génesis 1:26. Allí Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. Un verbo que se refiere a la primera persona del plural, nosotros. Hagamos. Y después dice, a nuestra imagen. Mire eso. Primera persona del plural, nosotros. Pero inmediatamente, versículo 27, dice, Dios creó al hombre a su imagen. ¿Se da cuenta? Singular. Pluralidad implica, y después, unidad. Otras citas más que nos ayudan a comprender esta singularidad. Unidad en pluralidad de personas. Génesis 3:22. Adán y Eva ya pecaron allí y Dios dice, es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Nosotros. Ese es un pronombre, primera persona del plural, nosotros. Él es como uno de nosotros. ¿Se da cuenta? Hay más, hay varios más. Por ejemplo, leemos en Génesis 11:7. Dios dice, respecto de la torre de Babel y los rebeldes allí, Dios dice, descendamos y confundamos su lenguaje. Génesis 11:7, Dios dice, descendamos, primera persona del plural, nosotros. ¿Se da cuenta? Hay más. Usted recordará de memoria, Eclesiastés 12:1, es bueno para memorizarlo, Dice, es un consejo para los niños, adolescentes, jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Así dice nuestra Biblia. Mi Biblia Reina Valera 60. Pero ¿sabe qué? En el hebreo dice, acuérdate de tus creadores. Lo dice en plural. Qué interesante es esto de Elohim. Y la singularidad de la unidad de la persona de Dios y esta insinuación de pluralidad de personas en la deidad. Bueno, vamos a nuestro tema. El anuncio de la Escritura, el anuncio del Mesías como Elohim en ser humano. El escritor de Hebreos nos informa, en capítulo 1, que el Mesías fue anunciado proféticamente como Elohim en ser humano. Se lo dije recién, lo repaso, tome nota. En Hebreos 1, 8 y 9, el escritor a los judíos, a aquellos judíos cristianos, a aquellos judíos mesiánicos, el escritor les dice, del Hijo dice también la Escritura, tu trono, oh Dios, cetro de justicia es el cetro, tu trono, oh Dios. Y viene hablando del rey hombre, lo vamos a leer en un momento, Salmo 45, porque es una cita clara y específica del Salmo 45, versículos 6 y 7. Se los dije, lo repito, abre esta cita
abre el panorama para entender todo el Salmo 45 y para una serie de salmos proféticos mesiánicos que así lo anunciaron. Estos salmos, del 45 al 50, son salmos no de David. Hubo otros profetas de Dios que escribieron salmos y sirvieron allí en el templo de Dios. Los hijos de Coré los menciona el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 19. Salmo 45 al 50, escrito por los hijos de Coré. Y anuncian la venida del Mesías de Israel como Dios en ser humano, como Elohim en ser humano. Bueno, mis amigos, voy a compartir con ustedes la lectura rapidita, observaciones en esos salmos. Si usted puede, acompáñeme en la lectura, pero vaya tomando nota. Después que yo termine la lección y usted apague allí el video, léalos estos salmos detenidamente, pero en su contexto, en su tiempo, allá en el culto, en el templo, escrito por los hijos de Coré, salmos proféticos mesiánicos, anunciando la venida del Mesías, el Rey, el Hijo de Jehová, Elohim en ser humano. Ubíquese allá con el pueblo de Israel, escrito en hebreo, y para ellos, esta es la esperanza de ellos. ¿Por qué le explico así? ¿Por qué le digo así? Porque muchas veces nosotros tomamos los salmos en manera devocional para nuestra vida práctica. Está bien, incluso vamos a tomar varios aspectos de los salmos cuando estudiemos el ejemplo que es para nosotros la vida del Señor y su enseñanza. Recuerde que hemos leído de Él, que Él es el árbol verde que da fruto, que todo lo que hace prosperará. Él es aquel varón que no anduvo en consejo de malos, no caminó con los pecadores, no anduvo en sus andanzas, eso quiere decir, ni se sentó en la silla de los escarnecedores, burladores, cínicos. Todo eso es su ejemplo para nosotros, pero habla del Mesías. Bueno, por eso le digo, para leer estos salmos e interpretarlos correctamente desde el punto de vista que anuncian al Mesías, cristología, ¿se da cuenta? Hay que ubicarnos en el trasfondo allá. Escritores judíos, templo judío, escribiendo en hebreo, Mesías judío, esperanza judía. ¿De acuerdo? Salmo 45. Tome nota. 45, 46, 47, 48, 49, 50. A todos estos salmos le puse una palabra con R definiéndolo. El Salmo 45 es el retrato del Mesías, para mí no cabe duda. Nos ayudó a entrar en esa perspectiva de interpretación el escritor de la epístola a los hebreos. Salmo 45, el retrato del Mesías de Israel. Dice el escritor: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Muy importante, dirijo al rey mi canto. Y este judío está pensando en el rey Mesías. El escritor, los escritores, recibieron revelación profética de Dios para escribir esto. Dirijo al rey mi canto. ¿Y qué dice del rey? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No cabe duda. Está refiriendo a rey y se está refiriendo a hombre. En otros contextos sabemos que es de la descendencia de David y todo eso. Aquí dice, y no cabe duda, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. De un linaje de gente muy hermosa, pero el Señor es radiante, hermoso. Y aquí habla de su gloria cuando venga como rey. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, te ha bendecido Dios para siempre. Versículo 3, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga. La imagen de él cabalgando sobre palabras de verdad, humildad y justicia. Tu diestra te enseñará cosas terribles, etcétera, etcétera. El rey, el hombre magnífico, el Mesías.
Pero enseguida dice, versículo 6, tu trono, oh Dios. Mire eso, mírelo usted mismo y siga leyendo. Tu trono, oh Dios, es eterno para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino, porque tú has amado la justicia, aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, sí, el Dios tuyo, hace la aclaración, el Elohim tuyo te ungió, porque tú eres el Mashiach, tú eres el ungido, el Cristo, con óleo de alegría más que tus compañeros, mirra, aloe, casia, exhalan tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Magnífico. El Rey magnífico, Dios en ser humano, Elohim en ser humano, Elohim ungido por tu Elohim, tu Dios el Padre. Después habla en términos proféticos de la reina, que creo que aquí es una metáfora para indicar la iglesia, porque dice que viene acompañada de doncellas. Mire versículos 13, 14 y 15. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro su vestido, vestido bordado será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas. ¿Vio? Vírgenes irán en ese cortejo de doncellas con el rey y con la reina. Este lenguaje desarrolló el Señor en parábolas. Recordará la parábola de Mateo 25, las doncellas que le esperan, 5 tenían aceite, las otras 5 no, ¿se acuerdan? Bueno, toda una línea de revelación profética que creo que comienza aquí. Lo vamos a desarrollar porque más adelante, cuando veamos los juicios del Mesías, vamos a ver cómo él juzga y vamos a comprender bien en su contexto y lugar las parábolas de Mateo 25. Bueno, mis amigos, ahí viene el cortejo de las doncellas y se presenta el rey y la reina. Bueno, Salmo 45, el Mesías, su retrato. El retrato del Mesías es Elohim en ser humano judío. ¡Qué extraordinario! Salmo 46, porque el Espíritu de Dios nos abrió el entendimiento para el 45 y nos abrió la clave para seguir leyendo y comprendiendo en ese trasfondo, en ese contexto, en esa perspectiva, que el Salmo 46 es el Salmo de la venida del Rey, pero yo le llamé el Salmo del regreso. Salmo 46, el Mesías, su regreso. Claro que sí, porque Él estuvo allí en Jerusalén y un día regresará. Salmo 46, su regreso, dicen los judíos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas. Escúcheme, toda esta tribulación va a pasar. Ellos van a pasar por una gran tribulación dentro de poco tiempo. Será todo esto. Y después de esa tribulación va a regresar el Mesías. Mire por favor versículo 6. Salmo 46, 6. Y ahí lo dice en pasado. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Su regreso, no hay duda. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y dice versículo 10, versículo 8. Venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Él hace cesar las guerras. Mire eso. Hasta los fines de la tierra. Eso no se cumple hoy, ¿eh? Se va a cumplir cuando Él regrese. Y lo dicen varios textos más de la escritura profética hebrea. El Mesías va a hacer esto cuando regrese a Jerusalén, a Israel. Versículo 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. ¿Sí? Lo va a hacer cuando Él regrese. Por eso puse Salmo 46, el Mesías, Elohim es ser humano, su retorno, su regreso. Versículo 10,
Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Claro, en su regreso. Enaltecido seré en la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros, dice el pueblo judío, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Claro que sí, Salmo 46, Salmo profético mesiánico, el Mesías, su regreso, Elohim en ser humano. Salmo 47, yo lo titulé su reinado. Puede implicarse como su coronación, su reinado. 47, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Cuando Él venga, vendrá con voz de júbilo, aclamando, Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Se cumplirá cuando venga. Someterá a los pueblos debajo de nosotros, los judíos, claro, a las naciones debajo de nuestros pies. Elegirá nuestras heredades, las hermosuras de Jacob, al cual amó. Subió Dios. Mire eso, versículo 5. Elohim, con júbilo vendrá. Claro, como hacen los judíos con júbilos, ¿eh? Jehová con sonido de trompeta, sonido de shofar. Ese cuerno que puede ser chiquito, puede ser grande, ¿eh? Sonido de shofar. Cantad a Elohim. Cantad a nuestro rey. Cantad porque Dios es rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Claro que sí, cuando regrese reinando en Sión, va a ser rey sobre toda la tierra. Salmo 47. Anotó el Mesías, Elohim en ser humano, su reinado. Reinó, versículo 8. Reinó Dios sobre las naciones. Claro, porque cuando regrese no solo va a ser el rey de los judíos. El Salmo 2, que vimos en la lección anterior, dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Así será. Dice, versículo 8, Salmo 47, 8. Reinó Dios, Elohim, sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. El Mesías Dios, el Mesías Rey, Elohim en ser humano. Salmo 48, su residencia. Él morará en Sión, el monte Sión. Algunos alegorizan esa expresión, dice que es la iglesia, el corazón, mi lugar de devoción. Bueno, puede ser útil meditar en esa forma para nuestra vida espiritual, pero cuando dice Sión, es Sión, querido hermano, es esa colinita. En Jerusalén la Vieja usted tiene unas colinitas pequeñas ahí, el Monte de los Olivos, enfrente, unas 10 cuadras de enfrente, el Monte Moriah, la colinita del templo, y un poquito así, hacia el sur, una colinita pequeña, tapada de ciudad así, el monte Sión. Ahí el Señor va a venir para reinar y ahí va a morar. Muchos de los profetas lo dicen, lo dice el Salmo 48. Es su residencia en Sión. Salmo 48, grande es Jehová y digno en gran manera de ser alabado. ¿Dónde? En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Si usted quiere, subraye ahí, Sión, ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Versículo 8, como lo oímos, así también lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Y bueno, habla del amparo, habla de la misericordia de Dios. Versículo 12, andad alrededor de Sión, ved su magnificencia. Todo esto sucederá, mis amigos, cuando venga, cuando regrese el Mesías y reine ahí en Sión, en Jerusalén, sobre los judíos y sobre las naciones. Así será, dice versículo 14, este Dios es Dios nuestro y para siempre, eternamente y para siempre. Él nos guiará, Él nos capitaneará aún más allá de la muerte.
Dios en ser humano, el Mesías de Israel, Elohim en ser humano judío. Salmo 49, su redención. Magnífico es esto. El salmista dice: los que confían en sus bienes, en sus riquezas, jamás podrán lograr, porque ningún ser humano puede, lograr su redención para vivir para siempre. No, somos mortales. Mire el Salmo 49, versículo 6. Usted lea todo, pero yo tengo poquito tiempo aquí, tenemos que ponerle un límite a las lecciones, entonces leo algunos versículos escogidos, coloreados, que tengo yo aquí en mi Biblia. Salmo 49, versículos 6 al 9, mire: los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su propio rescate. Porque, versículo 8, la redención de su vida es de gran precio y no lo logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. No. Versículo 10, porque aún los sabios mueren. Versículo 14, todos los seres humanos, como a rebaños que son conducidos al Seol, al Hades, al sepulcro, a la tumba, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, el Seol será su morada. Pero, versículo 15, qué magnífico, pero Dios redimirá mi vida, la vida del creyente, del poder de la tumba, del poder del Seol, del poder del Hades, porque Él me tomará consigo. ¡Qué versículo! Salmos 49, 15. Yo no puedo lograr, nadie puede lograr su propia redención haciendo méritos, obras, pagando. No puede. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Claro que sí, Dios, Elohim lo hará el Mesías. Claro que sí, el Mesías nos resucitará de los muertos, nos dará vida y vida eterna. Ya nos dio vida eterna a los creyentes. Así es, mis amigos. En la bajada del Monte de los Olivos, los judíos llenaron de tumbas el lugar, esperando que cuando venga el Mesías, de acuerdo a Zacarías 14, resucite a sus muertos, les resucite a ellos. Todo creyente, a todo creyente el Señor redimirá, levantará de los muertos. Dice, ¿por qué me tomará consigo? Amén, amén, claro que sí. Él es el Redentor. Mesías, Elohim en ser humano judío, su redención. Sí, claro, porque la cruz no fue una derrota. La cruz fue una de sus más grandes misiones, rescatarnos, pagar el precio de nuestro rescate y darnos vida eterna. Extraordinario. ¿Recuerda el Salmo 1? Todo lo que haga prosperará. Todo lo que hizo, todo lo que hace, todo lo que haga cuando regrese prosperará. Él es el Redentor, el único que logró y da redención a todo aquel que le cree personalmente. El Mesías de Israel, Elohim en ser humano. Salmo 50, su retribución, porque cuando Él regrese, no solo será rey, sino que será juez, con justicia, juicio y equidad. Juzgará a su pueblo, Israel, cuando regrese a Jerusalén, y juzgará a las naciones. Lo dice el Salmo 50. El Dios de dioses, Elohim. Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Claro que sí, Él juzgará a las naciones. Versículo 3, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él, tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba, la tierra para juzgar a su
pueblo. Juntadme mis santos. En primera instancia, cuando vuelva el Mesías a Jerusalén, juzgará el pueblo de Israel, los sobrevivientes de la tribulación. Lo dice Mateo 25. Bueno, Zacarías 14 dice que al llegar abrirá un gran valle ahí, en el valle del Cedrón, en la bajada del Monte de los Olivos, y Mateo 25, palabra del Señor, nos dice que juzgará a los gentiles, juzgará a las naciones, a los goín, pondrá a la derecha a los herederos del Padre, las ovejas, los benditos, a la izquierda los cabritos. ¿Se acuerda de eso? Bueno, en su momento lo vamos a estudiar y repasar, pero todo proviene de aquí. Salmo 50, el Mesías, Elohim, Yahvé en ser humano, el Mesías juzgará a Israel en su venida, pero también juzgará a los gentiles. Mire versículo 16, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis juicios, de mis leyes, y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, tu lengua componía engaño. Hablabas contra tu hermano, hablabas infamias. Versículo 21, estas cosas hiciste y yo he callado por un tiempo, dice Dios. Tal vez pensabas, le dice Dios al impío, tal vez pensaste que de cierto yo era como tú. No, te reprenderé, pondré tus obras delante de tus juicios, de tus ojos, etc. Será juez. Salmo 50, su retribución a los malos. Los justos heredarán su reino cuando regrese. Los impíos serán juzgados y arrojados fuera. Su retribución, porque Él es el Mesías y Yahvé en ser humano. Lo vamos a ver en la próxima lección. Elohim, Dios en ser humano, judío. A propósito, hay más. Si usted quiere tomar nota, voy buscando en mi Biblia. Salmo 82. Salmo 82. ¿Sabe una cosa? El Salmo 82 es interesante para comprender el significado. Porque aquí dice, lo voy a leer, dice 82.1. Dios está en la reunión de los dioses. ¿Vio? Elohim, en la reunión de los Elohim. Dios supremo, y estos dioses son hombres en eminencia, lo vamos a ver en un momento. Los que Dios puso para juzgar su pueblo. En medio de los dioses juzga. Le cuento que los editores de la Biblia textual han puesto así: Elohim se levanta en la sinagoga de los jueces. ¡Qué interesante! Y dice, ¿hasta cuándo? Versículo 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Le cuento, se cumplió. En Juan 10, el Señor cita este Salmo 82 y dice, les llamé dioses. ¿A quiénes? A los que estaban en eminencia allí, fariseos, saduceos, sacerdotes, sumos sacerdotes, Sanedrín. Los puse, dice, como jueces, pero no hicieron bien las cosas. Y en el cumplimiento del tiempo, el Mesías, Elohim, Dios, en ser humano judío, vino para discutir con ellos personalmente. Lo leemos por todos los evangelios, por los 4, pero allí en Juan 10 se cita, el Señor menciona el Salmo 82. Los puse por Elohim, los puse por dioses, por jueces. Salmo 82, 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Aceptaréis las personas de los impíos? Tienen que defender al débil, versículo 3, al huérfano, hacer justicia al afligido, al menesteroso. Libren al afligido, libren al necesitado, líbrenlo del mano de los impíos. ¿No entienden? Versículo 4, andan en tinieblas. Yo dije, versículo 6, habla Dios, el Dios supremo. Yo dije, vosotros sois dioses, Elohim, jueces, personas que tendrían que haber decidido por el bien del pueblo. Todos vosotros, hijos del Altísimo.
Pero, dice Dios, versículo 7, como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate. El Salmo termina con una conclusión fantástica. Dice, levántate Dios, Elohim. Y creo que habla del Mesías, Elohim en ser humano que reinará. Levántate Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Fantástico. El Señor cita ese salmo en Juan 10. Tengo muchos papeles aquí, pero lo voy a buscar. En Juan 10 Él discute, bueno, como les decía, discutió por todos los 4 evangelios. Le vinieron a discutir. En Juan 10, Él es adorado por el muchacho que había sido ciego de nacimiento. Le adora porque lo reconoce como hijo del Altísimo, como el Mesías de Israel. Ahora, después el Señor dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, y esa aclaración hace un impacto en ellos, una esencia, una naturaleza con el Padre. Se enojan los judíos, toman piedras para apedrearlo. Dice, ¿por cuál cosa buena obra, me quieren apedrear? Les dice el Señor. Y ellos responden, no te queremos apedrear por obra buena, sino por la blasfemia. Consideraban que era una blasfemia haber dicho eso. Dice, tú te la tiras de Dios. Dice, siendo ser humano, dice versículo 33 al final. Evangelio de Juan 10:33 al final. Porque tú, siendo hombres, te haces Dios. No, un momentito. Él era Dios y es Elohim en ser humano. Y siguen discutiendo. Entonces el Señor les dice en versículo 34, Juan 10:34, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿Por qué se espantan de que a mí me llamen o sea llamado hijo de Dios o sea llamado Elohim en ser humano y la gente me adore? Se enojaron. Pero mira el razonamiento del Señor, perfecto conocedor de las Escrituras, citó el Salmo 82. El gran Elohim en ser humano vino para discutir con estos jueces puestos por Dios, hombres en eminencia que habían fallado, iban a morir como cualquier mortal y ser desechados, y el que tomará el control del gobierno es el digno, el Mesías, solo tú, Elohim, el Rey de Israel. Ese es el sentido, mis amigos. Dice el texto, y ya vamos terminando. Yo dije, dioses sois, pero moriréis. Elohim solo juzgará y gobernará las naciones. Así es. Bueno, cerramos el tema por hoy. Qué magnífico, ¿verdad? El Mesías de Israel es Dios en ser humano. Así lo anunciaron Moisés, los profetas, los salmos. Hoy hemos visto, porque el escritor de Hebreos desde el capítulo 1 nos introdujo a esta perspectiva, hemos visto varios salmos mesiánicos que anunciaban al Mesías como Elohim en ser humano. Dios en ser humano judío, que cuando regrese reinará, será juez, logró nuestra redención. Es ese distinguido y magnífico Ish, varón, Dios en ser humano. Nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¡Qué magnífico! Qué magnífico que Él es también para nosotros, que le creemos hoy. Sin ser judíos, le creemos hoy, yo le creí, y formamos parte de su iglesia, otro pueblo. En su momento lo vamos a estudiar, gloriosa y bendita persona del verdadero Señor Jesucristo. No el de la opinión de la gente, no el de la superstición, no el pálido y débil de las obras de artes de la Europa de otros siglos, no el Jesús, el Cristo de la religión, no, el verdadero, Jesús el Mesías, Yahvé, Elohim en ser humano. Lo de Jehová en ser humano, lo de Yahvé en ser humano, lo vamos a ver en la lección 8, nuestra próxima lección, ¿sí? El Mesías de Israel, el gran rey, Elohim en ser humano. Aquel muchacho de Juan 10
de Juan 9 y 10, lo adoró. Marta estaba confiada en él diciendo, sí Señor, creo en ti. Yo también, mi querido amigo, confío en el Señor, porque el cristianismo no es una religión, es confianza rotunda y plena en su persona. Él es el redentor de mi vida. Él es el rey que regresará para reinar. Él es el juez. ¿Ha creído usted en Él tal como Él es verdaderamente? Dios en ser humano, el Redentor, el que nos rescata, nos da vida eterna y pronto nos vendrá a buscar. ¿Ha confiado usted en Él? Sería bueno que yo voy a tomar un tiempo de oración para agradecerle a Dios por la bendita persona del Mesías. Ore, confíe en Él. Dígale, Señor, yo confío en ti como Salvador, como Redentor, el gran Dios de Israel en ser humano. Amén. Que así sea, así es. Amén y amén. Gracias por haber tomado este tiempo para esta lección. Los espero en la próxima lección. Lección 8. Vamos a considerar que Él fue anunciado como Jehová en ser humano, Yahvé en ser humano. Gracias, los espero. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar.